El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. 1. El temor al Señor se fundamenta en la sabiduría. Proverbios 1:7. Santiago 3:17. A. Eres mandado a temer a Dios. Y Pedro 2:17. Salmos 34:9. Josué 24:14. 1. Temer al Señor es tener un imponente respeto y reverencia hacia Él, el cual tiene el dominio sobre toda su creación. Salmos 33:8-11. 2. El temor al Señor incluye el darte cuenta de que Él tiene la habilidad de desenmascarar al pecado y de disciplinar por ello. Hebreos 4:13, 12, 5-11. 3. Incluye el tener repugnancia por el pecado y un gran deseo de obedecer a Dios. Proverbios 8:13. B. Este es el único temor que elimina todos los demás. Por medio del temor al Señor, el hombre evade al diablo. Proverbios 19:23, 16, 6b. Fue su gracia que enseñó el temor a mi corazón y su gracia que mis miedos mitigó. John Newton. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Salmos 31:19. 2. La mayoría de los temores son pecaminosos. A. Dios te manda a no tener temor. Josué 1:9, Deuteronomio 31, 6, 8, Mateo 6:34, Filipenses 4, 6. 1. El temor no necesariamente tiene que ser sentido o experimentado conscientemente para que seas controlado por él. Ansiedad. 2. El temor es el resultado pecaminoso de tu elección de no confiar en Dios, en su perfecto carácter, en sus mandamientos y en sus promesas. Ver el diagrama de la raíz causa de todo pecado. 3. El temor es comúnmente producido por el estar enfocado en ti mismo, en tus circunstancias y en tu futuro, en vez de en Dios, en su carácter y en su palabra. 4. El temor no viene de Dios. Romanos 8:15. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. B. Dios establece el amor bíblico como el único en contra de los temores pecaminosos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Juan 4:18. Tu amor por Dios es demostrado a través de tu voluntad a obedecerlo, lo que a menudo incluye el tratar con tus temores en una manera bíblica. Tú puedes vencer el temor si te desarrollas y actúas por el motivo del amor de Dios y de los demás. Comúnmente, el temor causa que le des la espalda a Dios, a sus mandamientos y a los demás. El amor es girar hacia Dios, aceptar sus mandamientos y extenderse hacia los demás por su bien. Y Juan 5:1-5. El temor es el resultado del orgullo, que es la exigencia de querer estar al control de tu propio mundo. La pérdida o la amenaza a perder el control generan temor.
Ver el diagrama del área es causa de todo pecado. A continuación se muestran algunos pasos que debes implementar cuando te sientas amenazado por el temor. La práctica de estos sencillos pasos te puede llevar a sentirte libre, para que puedas vivir tu vida en sumisión a Dios o cualquiera que pueda ser su plan para tu propio bienestar. Estos pasos pueden también ayudarte a dejar ir de tratar de controlar pecaminosamente a la gente y tus presentes o futuras circunstancias. Jeremías 29 horas y 11 minutos. Pasos para ceder tus temores a Dios. 1. Enlista tus temores. Sé específico. 2. Lee Lucas 22:42, 9:23, Deuteronomio 31, 6, Josué 1:9, en preparación a ceder tus temores a Dios. 3. Confiesa buscando el perdón de Dios para cada uno de tus temores, y Juan 1:9. 4. Enfrenta la posibilidad de cada temor que pueda ocurrir, y después clama una promesa de Dios que relate cada uno de ellos. Por ejemplo, ora, Señor, aun si, nombre de tu temor, ocurre yo te seguiré, y tú me darás la gracia y la fuerza para ir a través de ello. B. Tú puedes también clamar a las características de Dios. Por ejemplo, aun si yo fallo, tú me amarás incondicionalmente. Asegúrate de decir, Dios, tú estarás allí para mí, mientras yo camino por el sendero de la obediencia. Clama a su promesa segura, en vez de decir, espero que estés allí. Hebreos 13, 5b. 5. Repite estos pasos cada vez que el temor se presente hasta que seas liberado. Salmos 94 horas y 19 minutos. 6. Practica renovar tu mente con la verdad. Ver los diagramas de la batalla de la mente, Isaías 26, 3. A continuación se presentan los temores que más comúnmente atormentan al ser humano. 3. Temor a la muerte. Para los creyentes, el temor a la muerte es pecado. Hebreos 2:14, 15. 1. Confiesa tus temores a Dios. 2. Cree en las verdades bíblicas de que la muerte y resurrección de Cristo. Extrae el aguijón de la muerte por los santos. Filipenses 1, 20-24 y Corintios 15, 54-56. B. Te asegura en el cielo el lugar que Él ha preparado para ti, Juan 14:2 y Corintios 2:9. Se provee una eterna libertad de pecado, de dolor, de sufrimiento y de enfermedad. Apocalipsis 21:4. 3. Confiesa como pecado el no creer en las promesas de Dios. Después cree y clama que Dios no es un mentiroso y siempre cumple sus promesas. Tito 1:2, Josué 23:14. Usa el cuadro de renovando tu mente. B. Para el no creyente, el temor a la muerte puede ser real y usado como una oportunidad de compartir el Evangelio con ellos. 4. Temor al desenmascaramiento, a las consecuencias, a la disciplina y
o al fracaso a causa de tus pecados personales. Este temor te puede llevar a 1. Tratar de esconderte de Dios para protegerte a ti mismo de las consecuencias desagradables. Génesis 3:10. 2. Tratar de esconderte de los demás para protegerte a ti mismo de las consecuencias desagradables. Ocultando tu pecado de las personas de la autoridad, comúnmente llevándote a mentir, manipular, escapar de las responsabilidades, desacreditar tu autoridad, etc. B. Ocultando tu pecado para no llamar la atención, comúnmente te conduce a negar, a culpar a los demás, a controlar, a enfocarte en los pecados de los demás, etc. 1. Para prevenir las consecuencias de ser ridiculizado, presionado, rechazado o de dañar tu reputación. 2. Para encubrir tu debilidad y tu pecado detrás de una imagen y así tratar de hacerte a ti mismo aceptable. Tu voluntad al aceptar las consecuencias de tu pecado te conduce a la obediencia, a la confesión, al arrepentimiento, a la restitución, al crecimiento en la integridad y a una conciencia limpia. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 10:9. B. A continuación se presentan algunos principios para manejar bíblicamente el temor al desenmascaramiento, a las consecuencias, a la disciplina y al fracaso. 1. Date cuenta que Dios te ama tanto cuando pecas como cuando eres obediente. Él no te dejará ni renunciará a ti en la disciplina o en el fracaso. Hebreos 13:5. B. Puede que Dios te discipline, mas Él no te condenará en tu fracaso. Romanos 8:1. C. Tu identidad en Cristo permanece segura e inalterable a pesar de tus fracasos. Repasa entendiendo la gracia y el amor de Dios. D. Dios sana las adversidades o las caídas. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracias porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. 2. Date cuenta que el tratar de ocultar tu pecado de Dios y de los demás te puede llevar aún mayor dolor. Dios establece claramente que cosecharás aquello que sembraste. Gálatas 6:7-8. 3. Debes de estar dispuesto a enfrentar las consecuencias o la disciplina que Dios y tus autoridades humanas consideren necesarias para producir bondad o una buena conducta. Hebreos 12:10-11. Desarrolla en ti la bíblica idea de que la disciplina de Dios es un acto de su amor. Hebreos 12:6. B. Renueva tu mente con las metas de Dios para ti. Ver metas para la obediencia bíblica. C. Cree en que para fortalecer tu carácter, Dios te dará lo que necesites, en vez de lo que tú quieres. Hebreos 12:5-11. Date cuenta de que Dios desea que vivas con una conciencia limpia. Y Timoteo 1:5-19. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. 4. Crucifica tu voluntad propia
y ríndete a ti mismo a la voluntad de Dios diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. 5. Renueva tu mente con las verdades de Dios. Ver los diagramas de la batalla de la mente. A. Elige el creer que Dios siempre está trabajando para tu bien, aun a través de consecuencias dolorosas. Recuerda que has sido llamado para su propósito. Isaías 38:17. Romanos 8:28. 1. Debes de creer en Dios pensando en tu máximo bienestar, en vez de creer al Padre de las mentiras. Juan 8:44-46. 2. Debes de encomendar los resultados a tu Padre Celestial, como lo hizo Cristo, y Pedro 2:23. B. Confiesa a Dios que tu temor de querer protegerte a ti mismo es pecado, y confiesa cualquier pecado relacionado con ello. Proverbios 28:13. Se implementa los pasos para ceder tus temores a Dios en este estudio. Aprende a ceder el temor de las consecuencias a Dios diciendo, Señor, aun si, nombre de las posibles consecuencias, pasa, te seguiré, y tú me darás la gracia para resistir. 1 Sioar 10:13. Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:20. 6. Busca la reconciliación con aquellos que has cometido pecado en su contra. Si tú has hurtado a alguien, haz la restitución de ello. Mateo 5:23-24. El ladrón hará completa restitución. Éxodo 22:3b. 7. Continúa practicando la renovación de tu mente y camina con integridad. Romanos 12:2. Salmos 15:1-2. 8. Pídele a Dios que reprenda los ataques de Satanás si comienzas a sentir temor de continuar en la obediencia. Judas 9:2 Timoteo 1:7. Temor a las circunstancias, de lo desconocido, del futuro. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Salmo 112:1-7, octava. A. Razones por las que tratas de controlar tus circunstancias, a los demás y al futuro. 1. Buscas tu felicidad y llenura personal a través de tus circunstancias y de la gente clave en tu vida. 2. Buscas protegerte a ti mismo del dolor emocional y para tu seguridad personal. A. Tu temor te permite ir por caminos pecaminosos, en los cuales estás tratando de hallar seguridad, satisfacción y llenura a través de las situaciones de tu vida. El pensamiento y el comportamiento pecaminosos literalmente se convierte en una forma de supervivencia emocional. B. Tú tienes temor de permitirle a Dios llenarte y asegurarte porque te rehúsas a confiar en su habilidad para hacerlo. Efesios 3:20. Se temes a confiar en Dios porque crees que Él no puede darte lo que has decidido que necesitas para estar seguro y sentirte lleno.
Isaías 55, 8, 9. D. No lo llevas a cabo porque Él te conoce íntimamente. Él conoce incluso las situaciones que son necesarias en tu vida para llevarte profundamente hacia Él, para prepararte en bondad y para equiparte para ministrar / servir. Salmo 139, 1, 6, 2 Pedro 1, 3. 3. Estás indispuesto a tomar riesgos para obedecer a Dios porque lo desconocido es aterrador. A. Tienes la creencia equivocada de que te beneficiarás al ignorar los mandamientos de Dios en vez de al obedecerlo. B. No confías en que si obedeces a Dios, Él actuará para tu beneficio. B. Resultados de no tener el control de tus circunstancias y de la gente clave en tu vida. 1. Sentimientos de estar agobiado. 2. Desesperanza. 3. Inutilidad y desaliento. 4. Ira contra Dios y los demás por no cambiar tus circunstancias. Estas actitudes pueden fácilmente conducirte a una profunda, depresión. Estas actitudes pueden fácilmente llevarte a crear un compromiso con la palabra de Dios o a darte por vencido. Sé principios para manejar bíblicamente el temor a las circunstancias, a lo desconocido y al futuro. 1. Entiende que Dios te ama y por ello permite las tribulaciones e incertidumbres. A. Él no está tratando de perjudicarte, sino de llevarte más cerca de Él, para que así puedas experimentar su amor y su fidelidad en el medio de la tribulación. Deuteronomio 4:31. B. Él te quiere enseñar el cómo sentirte seguro en Él, sin importar cuán grandes sean las dificultades e incertidumbres que se arremolinan a tu alrededor. 2. Coloca tu esperanza y las expectativas en el Señor para darte todo lo que necesitas, en vez de demandar el cambio en las personas o en las circunstancias. Filipenses 4:19. Salmos 33 horas y 20 minutos. 21. 3. Debes de estar dispuesto a morir al yo y a elegir el creer que Dios está trabajando en tu mejor beneficio a través de aquellas cosas que tú no puedes controlar. Él está controlando amorosamente tu vida para sus propósitos. Salmos 115, 3, Isaías 38 horas y 17 minutos, Romanos 8:28. 4. Pide perdón a Dios por lo siguiente, si es aplicable a tu vida. A. No estás dispuesto a renunciar a la voluntad propia. B. No aceptas las incertidumbres, las circunstancias difíciles y los fracasos. C. No obedeces los mandamientos de Dios, que a tu punto de vista aparentan ser difíciles, y Juan 5:3. D. Estás molesto con Dios y o colocando reclamos en por qué no ha cambiado tus circunstancias. 1. Tú nunca perdonas a Dios. No hay ningún mandamiento o apoyo bíblico para hacerlo. 2. Él es perfecto, y sus caminos son perfectos. Mateo 5:48, Salmos 18, 30a. Deuteronomio 32, 4. Estás molesto con los demás, culpándolos y o tratando de controlarlos. F.
Vives en negación o represión para evadir las dolorosas realidades de tu vida. G. Evades el tomar responsabilidad cuando las dificultades en tu vida lo requieran. 5. Confiesa tus temores en específico y encomiéndalos al Señor por la implementación de los pasos para ceder los temores a Dios en este estudio. 6. Comprométete a obedecer los mandamientos de Dios, aun si tienes temor. A. Pon la práctica el tomar decisiones bíblicas a pesar de las circunstancias o de las anticipadas respuestas negativas de los demás. Ver el diagrama de haciendo decisiones bíblicas. B. Persevera en la obediencia. Date cuenta de que tu fe será fortalecida en la manera en que aumentes tu dependencia en Cristo. Gálatas 6:9. 7. Pon en práctica el aceptar la incertidumbre o las circunstancias indeseables como la voluntad de Dios, y básate en el diagrama de dejando a Cristo satisfacerte y llenarte, y Pedro 4:19. A. Entiende que Dios tiene un gran propósito al permitir la adversidad y la incertidumbre, las cuales han sido diseñadas para capacitarte para que puedas alcanzar sus metas. Ver metas para la obediencia bíblica. B. Pon en práctica el agradecer por todas las tribulaciones que lleguen a tu vida, porque a menudo son un puente entre el plan de Dios y la completa aceptación de ello. Isaías 45:9, Efesios 5:20. C. Considera la incertidumbre como aventuras de la fe, porque sólo así podrás depender únicamente de Cristo en vez de tus circunstancias. Entiende, porque por fe andamos, no por vista. Y 2 Corintios 5:7. 8. Medita en todas aquellas pistas que el Señor te dio para que pudieras salir de tus dificultades pasadas y dale gracias por ello. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 5 Deuteronomio 8:2. 9. Descansa en el soberano control de Dios y en las muchas promesas que Él te ha dado para alentarte a confiar plenamente en Él. Ver la sección de las promesas de Dios en el medio de la aflicción al final del estudio enfrentando el dolor emocional, Mateo 11, 28-30. 10. Recuerda que Dios te posee a ti y a tu futuro. El salmista te recuerda esa realidad en 11. Pide a Dios que reprenda los ataques de Satanás y comienzas a sentir temor de continuar en obediencia. Judas 9, 2 Timoteo 1:9. Nunca permitas que tus circunstancias difíciles determinen tu punto de vista hacia Dios. Dios es bueno, aun cuando las pruebas te ataquen. Dios te ama, aun cuando tu recorrido sea tormentoso. Tú puedes confiar en el hombre que murió por ti. Juan 15:13. Renueva tu mente con estas verdades. Ver los diagramas de la batalla de la mente. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día,
ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91, 4b, 6, 11. Temor al rechazo. A. El temor a ser rechazado por Dios no está basado en la verdad, sino en las mentiras de Satanás. 1. Puedes creer que Dios está actualmente rechazándote o que te rechazará. A. Por tu pecado y fracaso. B. Por quien tú eres. C. Porque no te gustas a ti mismo. D. Porque gente clave en tu vida te ha rechazado. 2. Dios, el Padre, te eligió desde antes de la fundación del mundo. Él no puede contradecir a su propio decreto de que tú eres eternamente suyo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:29. 3. Él colocó su eterno amor en ti, y permanece constante a pesar de tus pecados y de no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13, 5b. Elige creer en las indefectibles promesas de Dios. B. El temor a ser rechazado por el hombre tiene distintas causas. 1. Creer la mentira de Satanás de que el fundamento de tu seguridad y de tu llenura personal A. Está basado en el ser aceptado y amado por los demás. B. No descansa en tu total dependencia hacia Dios para que te dé todo aquello que necesites para alcanzar sus metas. 2 Corintios 8:9. 2. No confiar en el amor, consuelo y suficiencia de Dios para conducirte a través de la experiencia de ser rechazado. 3. Estar enfocado en sí mismo, en vez de en Dios. 4. Ser controlado por una previa experiencia de rechazo, que causa que estés indispuesto a correr el riesgo de ser herido de nuevo. C. El temor a ser rechazado por el hombre no tiene por qué controlar tu vida si estás sujeto a creer y depender del eterno e inalterable amor de Dios por ti y en su habilidad para proveerte de todo lo que necesitas. 2 Pedro 1:3. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29 horas y 25 minutos. Del temor al rechazo puede forzadamente controlarte en tus relaciones con los demás. 1. Sin tu pleno conocimiento. 2. Sin una experimentación de temor, ya que no tienes sentimientos de ansiedad, aprehensión, etc. El temor al rechazo te guía a maneras antibíblicas de compensación para ganar aceptación de los demás. 1. Siendo un controlador, un intimidador, un manipulador. 2. Siendo una persona que busca quedar bien con los demás. 3. Siendo una persona que posibilita los pecados de los demás. 4. No siendo auténtico o genuino a causa de A. El temor de que tu verdadero yo no será aceptado si es conocido completamente con pecados y fallas. B. Una profunda inseguridad sobre quién tú eres. Tú podrás ser una persona auténtica o real cuando no tengas temor, cuando no trates de protegerte a ti mismo, o cuando no tengas nada que ocultar.
porque tu confianza ha sido depositada en Dios, y solo Él puede ser la fuente de tu estabilidad emocional y espiritual. Elimina en ti la exigencia de que los demás conozcan tus deseos o tus expectativas. Quita el tratar de complacer a los demás solo por el propósito de ganar su aceptación. Debes de estar dispuesto a amar y a extender la mano a los demás, por su bien, porque ahora tú eres libre en Cristo. El temor al rechazo debe ser manejado bíblicamente. 1. Entiende que Dios te quiere involucrado en relaciones significativas. 2. Date cuenta de que la gente, incluyendo cristianos, pecarán contra ti y te dañarán hasta el día en que mueras, porque toda persona peca en su vida. 3. Date cuenta de que los pecados, el rechazo y el daño de los demás deben ser manejados bíblicamente. Adopta las metas de Dios para tu vida en vez de esperar que los demás conozcan tus metas o demandas personales. B. Perdona a aquellos que te han rechazado o que tú has sentido que lo han hecho y has sido acompañado de pecados. Actúa en tu mandamiento de perdonar renovando tu mente. Ver perdonando a los demás. Se usa el cuadro de los pasos para ceder los temores a Dios. 1. Busca el perdón de Dios por tu temor al rechazo y por las actitudes y comportamientos que le acompañan. Se especificó. 2. Encomienda tus temores al Señor en oración. Tan pronto como los reconozcas, di, aun si, nombre, me rechaza, tú me sustentarás y me llenarás. O aun si, nombre, continúa rechazándome, tu gracia es suficiente para las dificultades con las que me pueda encontrar. 2 Corintios 12:9, Lucas 22:42. D. Busca la reconciliación con aquellos que pudiste haber ofendido por medio de tu temor al rechazo y por tus pecados resultantes. Ve reconciliando relaciones. Continúa practicando la renovación de mente. Ver los diagramas de la batalla de la mente, Romanos 12:2. Da las gracias repetidamente por la gente difícil en tu vida hasta que seas liberado, Efesios 5:20. 4. Examina tu propia vida, Mateo 7:1-5. Hay en ti actitudes y conductas retenidas por tu temor al rechazo, que están causando el rechazo o enajenación de los demás hacia ti. Ver la lista de actitudes y conductas pecaminosas que provienen del temor al rechazo al final de este estudio. Confiesa tu orgullo y tu egoísmo en relación a Dios y a los demás. Ver la lista que identifica las actitudes y conductas pecaminosas en final de orgullo y rebelión. B. Aprende a diferenciar entre el rechazo real y el imaginario que sientes que has experimentado. La gente te puede fallar o pecar contra ti, mas no rechazarte. C. No establezcas expectativas de lo que los demás deben hacer para amarte. Si lo haces, vivirás en continuo descontento, ya que tus expectativas fallarán una y otra vez. Ver dejando a Cristo llenarte y satisfacerte.
5. Practica el amor a aquellos que te rechazan. Busca las bendiciones de Dios en el medio del rechazo humano. Romanos 12, 17-21 y Pedro 2, 18-24. 3. 1,2. Mateo 5, 10-12. Ver amor bíblico. A. Date cuenta que no mereces el amor de Dios, y aún así Él no lo aparta de ti, ni te rechaza cuando le fallas. Romanos 8, 35, 37-39, Hebreos 13, 5, 6. 1. Debes de aprender a amar a los demás con el mismo tipo de amor incondicional. Juan 13, 34, 35. 2. Practica el dar amor a los demás y el abrirte a ti mismo para recibir amor de ellos. 3. Practica el responder bendición por el insulto. Y Pedro 3, 9-13. B. Sujétate a ti mismo en Cristo y en su suficiencia para equiparte, para que puedas llegar a los demás por el bien de ellos. Aun cuando hayas sido herido o rechazado por ellos. 2 Corintios 12, 7-10. C. Pide a Dios que reprenda a Satanás si sientes que el temor al rechazo está controlando tu conducta y actitudes. Judas 9, 2 Timoteo 1:7. 6. Date cuenta que el permanecer por la verdad de Dios y el vivir una vida para gloria de Cristo causará el rechazo de algunas personas. Cristo también fue rechazado en repetidas ocasiones. Juan 15, 20, 21, 2 Timoteo 3:12. 7. Recuerda que Cristo te sustentará emocional y espiritualmente cuando los demás te fallen. Isaías 46, 4. Salmo 54, 4. 55 horas y 22 minutos. 8. El dar muerte a la voluntad propia y aceptar la de Dios para tu vida puede incluir el rechazo de los demás. Reposa en el control soberano de Dios sobre todas tus relaciones. Y Pedro 4:19. 9. Memoriza algunos versos que te ayuden a renovar tu mente cuando comiences a experimentar temor. Llénate de esperanza y comienza por 2 versos a lo largo de este estudio. A. Cristo usó las Escrituras para combatir el poder de Satanás. Mateo 4, 1, 11. B. Las Escrituras te enfocarán en Dios, en su carácter y en sus promesas, en vez de en ti mismo, en tus circunstancias, en tu futuro o en los pecados de los demás. Versos de las Escrituras. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147, 11. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14, 15. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Isaías 46, 4. He aquí, Dios es el que me ayuda,
El Señor está con los que sostienen mi vida. Salmo 54, 4. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmos 18:30. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 27, 1. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, 5b, 6. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, 3. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban que manzana. Salmos 94 horas y 19 minutos. Asegurado está su corazón, no temerá. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Salmo 112, 7, octava. Temor al rechazo, al igual que otros temores, no tiene que ser sentido o experimentado conscientemente para que controlen tu vida. Si en tu vida se manifiestan algunas de estas actitudes y conductas, probablemente estás siendo controlado por el temor. Por favor, revisa a continuación aquellas declaraciones que caractericen a tu vida. El temor al rechazo y otros temores provienen de tener el punto de vista equivocado de Dios y de tu relación con Él. Creyendo que Dios no te ama y acepta incondicionalmente. No confiando en que Dios es tu mayor fuente de seguridad, de llenura y de importancia, no aceptando la voluntad de Dios para tu vida, no creyendo que Dios te puede dar el poder para ir a través del rechazo humano y a la vez darte seguridad en su gracia y su amor. No creyendo que Dios puede sostenerte emocionalmente cuando los demás te rechacen o te fallen. Creyendo que Dios no te ama porque no te ha dado lo que quieres. El temor te puede llevar a sentirte inseguro, lo cual puede ser manifestado en las siguientes maneras: siendo agresivo, luchando por la aprobación, afirmación, amor y aceptación de los demás, siendo odioso, siendo sarcástico, tomando a la ligera una situación seria, siendo un payaso, buscando atraer la atención hacia ti, siendo muy tímido, vergonzoso, siendo un causante de crisis, siendo promiscuo, vistiendo provocativamente para llamar la atención hacia tu cuerpo, comprometiéndose, tomando decisiones no bíblicas, torciendo o ignorando las escrituras, interviniendo para prevenir las consecuencias de los pecados de los demás, posibilitando a los demás para pecar, teniendo una dependencia de pecado sobre los demás, siendo celoso o posesivo en las relaciones, exigiendo el que los demás te hagan sentir seguro, siendo un sabelotodo, controlando las conversaciones,
siendo un fanfarrón, teniendo dificultad para formar o conservar relaciones significativas, siendo egoísta, egocentrista, ensimismado, culpando a los demás de los problemas en tus relaciones y rara vez aceptas la responsabilidad de tu propio pecado, no sometiéndote a la autoridad humana, siendo negativo, crítico, condenador o juzgador, alejando a la mayoría de la gente que no quieres que te rechace por medio de actitudes o conductas de pecado, no amando ni aceptando a los demás incondicionalmente, necesitándolos solo para aparentar que reciben tu amor, siendo sumamente sensible y fácilmente herido por cómo la gente te responde o interactúa contigo, rechazando a los demás antes de que ellos te rechacen a ti, intercambiando los roles maritales. La esposa toma las decisiones y el marido se somete a ello, siendo autocompasivo, viéndote a ti mismo como un mártir o una víctima, siendo un perfeccionista en tus demandas hacia ti mismo o hacia los demás, temiendo al amor de los demás, temer a ser amado por otros, temer a ser herido por los demás, siendo obsceno, contencioso, estando deprimido, creyendo que la gente existe para hacerte feliz, no perdonando, guardando resentimiento, estableciendo tus propias medidas en cómo los demás son para amarte, temiendo que tus pecados / debilidades sean descubiertos, estando poco dispuesto a hacerte responsable por tu pecado, escondiéndote detrás de una imagen, siendo en casa una persona diferente a la que eres cuando estás fuera de ella, manteniendo relaciones superficiales, de modo que nadie consigue conocerte bien, enfocándote en las fallas de los demás, en vez de en las tuyas propias, culpando a los demás, tratando de ignorar, excusar, negar o racionalizar tu pecado, equiparando la crítica con el rechazo, estando muy a la defensiva cuando te confrontas, estando poco dispuesto a admitir tu pecado ante los demás y buscar el perdón, huyendo de, ignorando a cualquiera que trate de penetrar tu barrera o a quien vea a través de ti, estando indispuesto a aceptar ayuda para tratar con tu pecado sobre una base en desarrollo, no estando dispuesto a ser instruido, desacreditando a aquellos que te amonestan, tratando de controlar a los demás mediante el uso de intimidación, tropiezos de culpa, martirio, autocompasión y loriqueos, manipulación, crítica frecuente, arranques de furia, amenazas físicas, otras amenazas, aislamiento emocional o físico, huidas, irresponsabilidad, exigencias, sarcasmo, amenazas o intento de suicidio, siendo un complaciente de los demás, viviendo para complacer a los demás en vez de obedecer a Dios, dando por tratar de complacer a los demás con el oculto propósito de obtener lo que quieres de ellos a cambio, no amonestando a los demás cuando es necesario, ignorando, minimizando, excusando los pecados de los demás, viéndolos a través de unos lentes de color de rosa, estando incapaz de decir no a las peticiones de los demás, cuando eso signifique obtener tus propias prioridades fuera de orden y
o rompiendo con previos compromisos, reprimiendo o ignorando las dolorosas realidades, siendo un camaleón, actuando de una manera ante algunas personas y diferente ante otras, comparándote a ti mismo con los demás y por ello, sentirte superior o inferior, estando interesado y o preocupado con el desarrollo de tu autoestima, analizando frecuentemente cómo los demás te responden o se relacionan contigo, siendo muy cohibido en tu apariencia, en lo que dices, en cómo PS demás te ven, enfocándote en tus insuficiencias, en vez de buscar tus suficiencias en Cristo, clasificando a las personas como superiores o inferiores a ti, siendo celoso, envidioso, descontento, teniendo una actitud de altanería hacia los demás, juzgándolos, sustituyendo las conductas pecaminosas por una significativa relación con Dios y los demás, retirándose a la fantasía para evadir el encarar la dolorosa realidad, leyendo o mirando pornografía, envolviéndote en material sexual explícito, huyendo a través del excesivo gasto de tiempo en mirar televisión, leer, trabajar, comer, dormir, etc., envolvimiento excesivo en los deportes, pasatiempos, ministerio, huyendo por medio de una conducta irresponsable a través del uso ilegal de drogas, del alcoholismo, sexo ilícito, pereza, violencia, avaricia,